Y es un gusto ya tener en los estudios al presidente de COFE, Pablo Cabrera. Bienvenido, un gusto recibirlo. Esto del nuevo estatuto del funcionario público, por lo que ha dicho el gobierno, va a ir en una ley aparte. Hay una primera diferencia de COFE porque este estatuto no incorpora a los que trabajan en el Estado y en realidad no son presupuestados, todas esas modalidades nuevas que tiene el Estado de contratación que no están previstas en este estatuto. ¿Es así? Bueno, para nosotros fue central la discusión desde el comienzo, cuando el 20 de diciembre del año pasado recibimos el borrador de este proyecto de estatuto del funcionario público por parte del Poder Ejecutivo. En el análisis, los primeros artículos que justamente hablan de la definición del funcionario público. Para nosotros no es pensar hablar del funcionario presupuestado, es justamente hablar de lo que es el funcionariado dentro de toda la estructura estatal. Y para esto, si bien en este último proceso se ha regularizado muchas de las figuras y hemos llegado a lograr 3 o 4 figuras centrales, además de la presupuestal, hablamos de que justamente estos trabajadores, estas trabajadoras también tienen los mismos derechos y obligaciones, más allá de que el tipo de contrato no sea un contrato de carácter presupuestal, pero sí son funcionarios con funciones específicas y en muchos de los casos de igual tipo de función y por lo tanto deben de tener el mismo tratamiento a la hora de lo que es la regulación de su función. Lo que entendamos, hablamos de derechos, hablamos de obligaciones, pero por lo tanto de la misma igualdad que debería ser el tratamiento como se lo hace con un presupuestado. ¿Se puede decir, como quiere definir el Poder Ejecutivo, que el funcionario público es un servidor público? Bueno, eso también está en discusión, no está específicamente colocado con esa terminología dentro de este estatuto, pero hablar de servidor público es hablar del servicio público y también está dentro del debate. No hay una opinión muy clara tampoco dentro de COFE en lo que hace a haber visualizado al funcionario público a través de lo que es la calificación de servidor público, pero esto sería un tema menor si lo analizamos en una primera instancia en englobar realmente a la figura del funcionario público, a esto del siempre pensar en la permanencia o no dentro del Estado, la inamovilidad famosa que siempre está dando vueltas a la hora de que se habla del funcionario público y de las realidades que estamos inmersos. Los trabajadores públicos, las trabajadoras públicas, en esto de la administración y de cómo llevar adelante. ¿Y no es cierto esto de que en realidad los funcionarios públicos son inamovibles, que finalmente el administrador, quien administra una repartición del Estado, quiere no contar más con un funcionario por diferentes razones y nunca finalmente puede terminar concretándolo porque o lo defiende el sindicato o los propios procedimientos son tan lentos, son tan burocráticos que finalmente termina, bueno, está quedándose ahí? No lo sacan y ponen a otro en su lugar y entonces ahí se va acumulando gente. Creo que esta discusión, este debate público se profundizó luego del 2006, cuando en algún momento el hoy senador Nino Boa coloca justamente un gran debate en la inamovilidad del funcionario y las características del funcionario público, a lo cual obviamente tuvimos que salir a dar respuesta rápida y es la que se mantiene hasta el día de hoy. La inamovilidad no es tal, sin embargo hay que analizar sí cuáles son las estructuras por las cuales se califica el funcionario, las herramientas que tiene quien supervisa y en esto también de la nueva palabra que hoy está en boga, la burocratización, la burocracia del Estado, que tanto y que cuánto es viable para hoy llegar a analizar qué funcionarios realmente cumplen con su función, cumplen con la tarea específica que es encomendada y por lo tanto tienen el derecho a mantener su cargo y aquellos que irresponsablemente no cumplen y por lo tanto luego de un diagnóstico real no deberían estar en esa función y no deberían estar dentro de la órbita estatal. Esto no es culpa del trabajador, esto es culpa de la estructura y por lo tanto analicemos estructura, no el trabajador. Ahora, pero objetivamente, ¿no sucede que COFE en todos los lugares de trabajo defiende al que sea y entonces que tiene la responsabilidad de dirigir dice, bueno, mira, antes de crearme un problema con COFE, antes de crearme un problema con el sindicato, antes que me paren la oficina, lo que hago es, lo corro para un costado y hago entrar a otro que sí cumpla con la tarea? Bueno, es parte del rol central de quien debe supervisar. Si el supervisor es consciente de que ese trabajador no cumple con la función que debe de cumplir, hay dentro del propio Estado la forma de analizar y si lo analizamos específicamente si hay conflicto o no conflicto, es bastante erróneo
la forma de dirigir. Yo puedo pensar, sí, que voy a tener conflicto porque el sindicato va a defender en primera instancia mientras se den los pasos apropiados para cumplir con la reglamentación. Hoy tenemos el decreto 500, que es muy claro, que da los pasos y que da las garantías del debido proceso para que cada uno que debiendo pasar por una alternativa compleja como es el análisis de su función, si se ha adaptado o no, tiene ese tiempo. Ahora, si alguien claramente es por ineptitud, por robo y por desidia, obviamente que ese funcionario no va a ser defendido por el sindicato, porque el sindicato no está para defender cualquier cosa, está para defender al trabajador y para defender con justicia que se den los procesos. Finalmente no está en el paquete del Estatuto del Funcionario Público, pero el presidente de la República ha dicho que los funcionarios públicos deberían trabajar 8 horas y no 6, es decir, aquellos que tienen 6 horas de trabajo deberían trabajar 8 horas. Y lo que sí consta es que no pueden trabajar menos de 6 horas por día, evidentemente, ¿no? ¿Qué apreciación tienen ustedes respecto a este cambio, a esta modificación? ¿Qué les parece este concepto de trabajar 8 horas diarias? Bueno, la pelea por una carga horaria en realidad de 6 horas ha sido una pelea histórica, una pelea que ha llevado mucho esfuerzo, y analizar también el Estado desde la generalidad es importante. También hay particularidades. Yo en este momento no puedo hablar de todas en la misma manera. Si yo hablo del aspecto desde lo que hace a obras en el Ministerio de Transporte, por ejemplo, no puedo analizar que ese compañero va a trabajar 6 horas diarias. Ese compañero lo está haciendo el día de hoy 8 horas y se siente conforme con esa labor, porque el salario también va a ir acompasando esas 8 horas de labor que está haciendo, porque una obra no se puede hacer 6 horas y me voy. Ya está cuantificado el formato de trabajo y la carga horaria. Así como en los temas de salud, en muchos de los casos no podemos ni siquiera pensar en 30 horas semanales. Hay muchos de los casos que son 24 horas semanales por el tipo de tarea que se debe determinar. Entonces, estar en una carga horaria promedio de 6 horas creemos que es lo que debe estar administrado dentro de la administración central, en este caso, que es donde se discute, pero también hay que hacer hincapié en esto. El estatuto es específico para la administración central, sí, y se va a aplicar exclusivamente a nivel de los ministerios, no es para el resto de la órbita estatal. Sí, es importante señalar eso porque no están involucradas, por ejemplo, las empresas públicas. Exactamente. Es para los ministerios, para la administración central. Exactamente. Y entendemos que con el salario como está determinado, la carga horaria de 6 horas es la que corresponde y debería ser el promedio de la carga horaria semanal para toda la administración. Usted dice, bueno, si van a aumentar a 8 horas hay que rediscutir la carga, bueno, el salario. Eso es fundamental, porque en el sentido de que si se van a aumentar las cargas horarias, también debe hacerlo y acompasar en la misma manera el tipo de salario que debe pagar el Estado a ese trabajador. Por lo tanto, lo primero que hay que revisar es la definición de los roles, de las funciones y del salario, para después sí pensar en qué carga horaria se debe hacer. ¿Por qué ustedes dicen históricamente hemos reivindicado trabajar 6 horas diarias? Bueno, hay estudios, y esto es a nivel internacional, de que se puede llegar a pensar en una mejor calidad de vida para cualquier trabajador o trabajadora, no solamente del ámbito público, estamos hablando en la órbita del trabajo, para poder dividir lo que hace al día entre lo que debe ser el trabajo, el descanso y la posibilidad del ocio, porque en muchos de los casos no hablamos de una verdadera calidad de vida si la persona no tiene la posibilidad de tener un espacio para recrearse, y por lo tanto 6 horas estaría determinando el espacio justo en lo que hace a la cantidad del trabajo para poder dignificar al trabajador. Claro, pero en lo práctico es que se trabaja 6 horas en el Estado y después se tiene en realidad otro trabajo de otras 4, 5 y 6 horas más. Y muchas veces, o por lo menos así se señala, el trabajo en el Estado pasa a ser el patio trasero, ¿no? Es decir, el trabajo al que se le dedica poco esfuerzo, y más esfuerzo se le dedica al empleo privado, donde hay mayores exigencias. Sí, en muchos de los casos sí, y esto tiene que ver también con dignificar el tipo de salario que percibe el trabajador. Si nosotros tuviéramos salarios que realmente fueran acompañando lo que es la demanda de la vida diaria, en muchos de los casos la gente no tendría un doble empleo, porque la realidad es esa, la gente tiene doble empleo porque necesita de ese salario. El cómo tomar también con responsabilidad tanto un trabajo como el otro es un tema individual. Obviamente que las leyes de mercado han justamente dirigido al trabajador a que desde el sector privado haga más hincapié y tenga
en algún aspecto mayor responsabilidad, que no es en todos los casos, es en algunos casos, y tiene que ver siempre con la línea del salario, donde se percibe mejor salario, muchas veces uno pone más responsabilidad porque quiere mantener ese salario. Entonces... pero, por ejemplo, hay algunos ejemplos hoy día, ¿no? Si uno ve la escala salarial de un docente de secundaria o de un maestro, gana más en la función pública que en los colegios privados. Sin embargo, la concentración de los paros es en los colegios privados, en los colegios públicos. ¿Por qué? El mismo profesor que trabaja en una escuela pública, en un liceo público, le para a la escuela pública, al liceo público, y no le para al colegio privado. ¿Por qué esa discriminación? Porque... que a la vez implica hackear, evidentemente, porque cualquier padre que tiene a su hijo dice, bueno, yo esto no lo puedo resolver. Si mi hijo va a ir a un liceo que los profesores paran todos los días, yo lo saco y lo pongo en un liceo privado. Ahora, en ese colegio privado, ese mismo docente gana lo mismo, y a veces hasta menos. Porque la lucha no es exclusivamente salarial. Acá a veces hay que tener un poco de memoria, y de memoria de la más reciente. Estamos hablando de que hay una gran pelea por el tema de la educación y los presupuestos para la educación. Llegamos a marzo y muchas de las escuelas en Montevideo no tenían un baño cómo empezar las clases, por lo tanto servicios higiénicos básicos no tenían para dar las clases. Los docentes también están peleando por verdaderas condiciones de trabajo, cosa que en el sector privado muchas veces, como lo hablamos también en el tema de los hospitales, está la hotelería y por lo tanto las grandes diferencias que hacen entre un trabajo y el otro. Nosotros, trabajadores, peleamos por salario, pero también por verdaderas condiciones que se ven reflejadas en qué tipo de servicios se le brinda a la gente. Entonces, si la escuela no está en condiciones, no es solamente si me pagan mejor sueldo, si no tengo cómo dar las clases. Claro, pero por ejemplo, ahora iniciaron una huelga de hambre y era por mejoras salariales incorporadas a la rendición de cuentas. Los paros que se hicieron, los últimos paros zonales, no fueron por las condiciones de los centros locativos, sino que se hizo por mejoras salariales. Entonces, digo, donde la mejora salarial está en un primer lugar, y ese primer lugar siempre se toma en cuenta para el público, nunca se toma en cuenta cuando se trata de los colegios privados. Bueno, hay algún aspecto, obviamente, que de las definiciones de los sindicatos de la enseñanza en el cual nosotros no vamos a emitir opinión, porque la plataforma que tiene cada sindicato es particular y es su plataforma reivindicativa. Lo que se nos ha transmitido y por lo cual también nosotros nos embarcamos en esta misma lucha es por, en este caso, lograr una educación mejor para la gente y que los presupuestos que el Estado tiene que destinar para la educación deben ser superiores a los actuales. Dentro de ese paquete, obviamente que el tema salarial es un aspecto fundamental, no es el único, porque hablar de educación hay que profundizar realmente y estamos bastante lejos como sociedad de dar un debate serio para poder comprender por qué hay una lucha de fondo de parte hoy de los profesores de secundaria como del resto, porque también acá estamos hablando de la Universidad de la República con su gran falta de recursos, hablamos de la Universidad del Trabajo que se ha creído como un puntal fundamental en la transformación para un país productivo. Respecto a lo que usted dice de la falta de recursos, ¿no? Dentro los actores de gobierno muchas veces dicen, en realidad los recursos están, los administran mal, entonces habría que tener como una profundización más clara de cuánto es verdaderamente falta de recursos y cuánto es verdaderamente los recursos que tengo, los administro mal y los gasto de manera indebida. Ahora, ¿quién elige a los administradores? Porque en este caso nosotros obviamente tenemos luchas muy claras por una plataforma. Quien administra también es elegido políticamente, no son carreras en las cuales se determina a través de un concurso soy el director o cualquier cargo de supervisión real, son cargos políticos, por lo tanto es un tema del propio gobierno. Si administran mal, que lo saquen, dice usted. Y obviamente que si el gobierno está haciendo el planteo de que es un problema de administración, deberá elegir mejores administradores para que los presupuestos que se tienen lleguen a los lugares donde se necesita. Cabrera, y en lo que queda del año, ¿cómo sigue este debate con el gobierno, esta polémica vinculada con el nuevo estatuto del funcionario público y ese proyecto que se va a enviar al Parlamento?
Bueno, para nosotros sigue siendo tema de negociación colectiva. Nosotros creemos que es fundamental el poder profundizar en estos aspectos, que este proyecto de ley no podrá llegar al Parlamento si realmente no logramos. Y en esto no significa acuerdos, siempre hacemos el mismo planteo. La negociación colectiva no está basada en que se deba acordar sí o sí. Sí que se deba debatir, que se deba contar con toda la información y que cuando llegue el momento estemos todos por lo menos conscientes de cuál es el producto final de la negociación. En este sentido es que nosotros estamos haciendo un gran hincapié porque en el estatuto hay varias partes centrales. Una, la definición del funcionario, que tenemos grandes diferencias, como lo hablábamos al principio, de quién debe ser denominado funcionario público y a quién se le debe aplicar este estatuto. Pero además está la parte de condiciones laborales y está hablando de la carrera administrativa, una carrera que es central, que ha sido olvidada dentro de la administración central, donde mucha gente ha estado totalmente relegada, donde no se cumple la verdadera definición del trabajador con respecto a su función y a través de esa función la definición real de su salario, y esto es donde nosotros también estamos haciendo fuertemente una pelea porque entendemos que va a dignificar al trabajador y va a dignificar al Estado, porque cuando logramos definir realmente roles, estamos definiendo esas funciones y también puede haber una exigencia real después de la ciudadanía, porque la gente tiene una identificación clara de dónde está. La última, ¿cómo les cayó a ustedes cuando el presidente de la República señaló que los funcionarios públicos tienen que trabajar los feriados laborables? Bueno, esto también fue parte del debate inicial que se colocó en gran parte también en los medios como uno de los ejes centrales de discusión. Nosotros entendíamos que eso era una parte reivindicativa y negociable. Si nosotros conquistamos otros aspectos importantes de lo que hace el estatuto, el tema de los feriados laborables es un tema para discutir, ni más ni menos, en realidad no nos quita el sueño y creo que es parte de profundizar justamente en cómo se discuten las cosas, cómo se negocian las cosas y bueno, el producto final veremos qué es lo que llega realmente al Parlamento. Cabrera, gracias por venir, la seguimos en cualquier momento y a ustedes los invitamos a seguir en La Noticia y Su Contexto hasta las 11.